Hola, hola, buenos días, mujeres del Pozo Moderno. Qué gusto estar por aquí con ustedes compartiendo un pequeño devocional que les quiero dejar esta mañana. Esta semana voy a tratar de conectarme todos los días y compartirles un devocional, una serie devocional que Dios me ha dejado acerca de la identidad, de nuestra identidad como mujeres, como hijas de Dios, como creyentes. Y esta escritura va a estar basada en Primera de Pedro 1, 18 al 20. En eso vamos a basar esta serie para hablar de la identidad. Y vamos a ver la progresión que encontramos aquí en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Lo voy a leer todos los días para irlo desglosando y viendo cómo ahí va la progresión de nuestra identidad. Dice la primera parte de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. En esa escritura de Primera de Pedro 1, 18 al 20 vamos a basar esta semana para hablar de la identidad. Toda esa escritura nos va a hablar del proceso o el progreso, de nuestra identidad. Y la primera palabra que voy a resaltar aquí es que comienza diciendo sabiendo que fuiste rescatado. Sabiendo, esa es la primera palabra que quiero rescatar. La palabra sabiendo es esta sabiduría. Sabiendo quiere decir viene de la frase sabiduría. Está la palabra sabiendo, la usa Dios 9 veces en la Biblia. Comienza un texto diciendo sabiendo, dando a entender que como hijos de Dios, como hijas de Dios, nosotros necesitamos entender, saber, tener esa revelación, que por cierto, revelación es otra palabra para sabiduría. Revelación viene de nosotros conocer los misterios o las cosas, tesoros que Dios tiene ahí para nosotros. Si no estamos conscientes nosotros de lo que está queriendo decirnos Dios en la palabra, no tenemos revelación. Tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, buscar las revelaciones que Dios nos está diciendo en las Escrituras. Y ahí es donde comienza esta parte diciendo, sabiendo, es que te es revelado, tú ya lo tienes que saber, tú tienes que tener ese entendimiento. ¿Qué es esta revelación que nos está hablando aquí? Dice, estar conscientes de que tú ya fuiste rescatado. Para tú tener identidad en Cristo Jesús, para tú conocer tu identidad como hija de Dios, tú tienes que tener esta revelación, tú tienes que tener esta sabiduría, que tú ya fuiste considerada en el plan de Dios. Esta sabiduría no es conocimiento humano. Esta sabiduría viene a través de caminar de la mano con Dios y Él te va a ir revelando las cosas que están ahí en su palabra y Él te va a ir revelando, Él te va a ir dando sabiendo. Tú vas a ir conociendo las cosas que te quieren decir. La palabra revelación, que quiere decir sabiendo también. Buenos días, pastora Laura. La palabra revelación es que te descubre algo que estás descubriendo en las Escrituras, algo que se te está manifestando, algo que se te está anunciando, se te está publicando algo. Papá Dios, a través de las Escrituras, guiada por el Espíritu Santo y mediante su Hijo Jesucristo, te va a revelar algo, te va a dar a conocer algo. Papá Dios, a lo largo de las Escrituras comienza versículos bíblicos o frases bíblicas diciendo, sabiendo Tania, sabiendo Laura, sabiendo Sonia, es decir, te voy a revelar Arlene, te voy a revelar Claudia, te voy a revelar Laura. Dios está trayendo una revelación, un descubrimiento, está manifestando algo a tu vida. Y cuando tú sabes eso, estás comenzando a caminar en tu identidad. Estás comenzando a caminar en la identidad que Dios quiere depositar en ti.
La palabra revelación, está preciosa esta palabra porque se divide en tres partes la palabra revelación. La primera es que es hacia atrás. La palabra vela, que es el velum, que es velo, significa velo. Y la palabra sion, lo que es la terminación sion, quiere decir una acción de continuo que se efectuó, pero que es continua, que no tiene terminación, que no tiene final. Entonces, si juntamos estos tres términos para decir que es revelación, es echar el velo hacia atrás, es quitar el velo, pero es una acción que sucede una vez y sigue sucediendo. Dios quiere, a través de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo, revelarse a tu vida. Quiere quitarte un velo para manifestarte algo, un tesoro, una palabra. En esta ocasión, el Señor, Dios Papá, quiere revelarte tu identidad como su hija, como su creación, como su tesoro a través de las Escrituras. Él te quita un velo y eso es de continuo, es una acción que hace una vez y que te lo puedes seguir manifestando, te lo puedes seguir publicando, te lo puedes seguir enseñando para que tú sepas, sabiendo, comienza la escritura de Primera de Pedro, para que tú sepas cuál es tu identidad. Él te revela cuál es tu identidad. Si tú quieres trabajar en tu identidad, ¿quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Por qué Dios me trajo hasta aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué quiere Dios de mí ahorita a los 40 años? ¿Qué quiere Dios de mí ahorita a los 50 años? ¿Qué quiere Dios de mí ahorita en este proceso familiar? ¿Qué quiere Dios ahorita de mí en esta escasez? ¿Qué quiere Dios de mí ahorita en esta bendición, en esta prosperidad? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cuál es mi identidad en este momento? Eso, amada, te va a ser revelado, se te va a quitar el velo de los ojos y te va a manifestar algo, te va a revelar algo el Señor. En 2 Corintios 3, versículo 16 al 18 dice, pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Número 1, cuando nosotros venimos a Cristo se nos es quitado un velo. El velo del pecado, el velo de la ceguera espiritual, el velo de vivir en muerte espiritual. Y el 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La revelación, el que se te quite ese velo, el que tú sepas, tengas esa sabiduría, te va a dar conocimiento, vas a entender cosas que Dios te quiere revelar, vas a entender propósitos, vas a entender por qué nací, para qué nací, por qué estoy aquí. Y continúa en el 18 diciendo, por lo tanto, todos ustedes que miraron la gloria del Señor cara a cara, mirarán la gloria del Señor a cara descubierta. Es donde entonces nosotros vamos a poder mirar a Jesucristo y encontrar nuestra identidad en Él. Yo soy hermana de Jesús. Yo soy llamada a ser identificada con Jesús. Yo soy llamada a ser identificada como cristiana. Yo soy llamada a ser identificada como seguidora de Jesús, discípula de Jesús, alumna de Jesús. Yo soy llamada a ser una madre cristiana, una esposa cristiana, una amiga cristiana, porque ese velo cuando me es quitado y llega esa libertad, yo puedo encontrar esa identidad con libertad. No me avergüenzo de ser llamada cristiana. No me avergüenzo de ser una madre cristiana. No me avergüenzo de ser una amiga cristiana. Me es revelada la imagen de Jesucristo en mi vida y yo entro a ese conocimiento, yo entro a esa revelación y ese entendimiento. La palabra de Dios dice, los ojos de nuestro corazón se abren cuando el velo es quitado de nuestro corazón por Jesús y podemos entonces ver claramente cuál es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué me apartó? ¿Por qué me eligió? ¿Para qué nací? Yo lo voy a entender cuando me sea quitado ese velo, me sea revelada la imagen de Jesucristo, la vida de Jesucristo en mi vida. Voy a entender que soy parte del reino de Dios, parte del plan de salvación. El velo que es quitado dentro del tabernáculo
era el que los separaba, que el velo, recuerdan, el tabernáculo, había un velo de separación donde apartaba el lugar santísimo del lugar santo, es decir, el pecador ya no podría entrar a esa intimidad, ya no podría entrar a ese lugar donde estaba lo más íntimo, lo más privado, lo más secreto. La misma presencia de Dios estaba ahí, es decir, la carne representaba antes del velo y lo santo representaba después del velo. Cuando Dios nos muestra esa revelación, cuando Dios nos quita ese velo, nosotros podemos entrar del pecado a la sabiduría, del pecado a la santidad, de la carne a lo espiritual, y entonces nos es revelado. Tu identidad no va a ser revelada en la carne, porque tú naciste más allá de la carne, más allá de propósitos carnales, más allá de crecer, nacer, reproducirme, ser mamá, ser esposa de. Tú naciste para términos espirituales también, pero eso te va a ser revelado cuando entremos en esa sabiduría, en esa revelación a través de Jesucristo. La palabra velo representa, el velo también es simbólica literalmente como una separación entre el pecado y la presencia de Dios. Y cuando nosotros ese velo es quitado, nosotros ya podemos ser partícipes de la gloria de Dios, podemos ser partícipes de la santidad de Dios cuando eso es revelado a nosotros. Entonces, mira, todo lo que te está diciendo que es tu identidad del Señor en esta mañana. Tú eres partícipe de mi gloria. Tú eres santo conmigo, tú comes conmigo, tú tienes intimidad conmigo. A través de que se nos revela, se nos quite ese velo, podemos conocer todo eso. Eres libre de pecado, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, decía el que leía anteriormente, ¿verdad? Se nos quita el velo y entra la libertad para que nosotros podamos conocer nuestra verdadera identidad. Y ahí es donde tú, mi amada, ya no tienes identidad de tu profesión, no es tu identidad. Tu título no es tu identidad, tu carrera no es tu identidad. Cuando tú te presentas, no te presentas como, hola, yo soy Marta y soy secretaria de este funcionario público. Hola, yo soy Marta y soy esposa de fulano de tal. Hola, yo soy Claudia y soy hija de 3 varoncitos. No, tu identidad va más todavía, más profundo. Tu identidad está conectada con algo del reino de Dios, con algo espiritual. Pasaste de lo carnal a lo espiritual y ahí te he revelado cuál es tu identidad en lo espiritual. Eres hija, eres perdonada, eres gloriosa, eres vaso de honra. Todo te es revelado a través de que llega el conocimiento de Dios. Ese velo que se atraviesa es cuando Jesús, recordamos allá en Mateo 27:51, cuando el momento en el que Él murió, el velo del templo, ese que separaba el lugar santísimo del pecado, se rasgó, dando una señal de que para nosotros ya no había esa separación. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ese velo es roto. Yo he escuchado testimonios cabal, así literal, de gente que dice, salí a la calle después de esa revelación y el mundo lo vi diferente, vi arbolitos diferentes, vi a las personas diferentes, amé diferente, vi a mi familia diferente. Cabal, el Señor te permite mirar el mundo diferente. Tu problema lo ves diferente, tu futuro lo ves diferente, tu circunstancia lo ves diferente. Eso es lo que hace la revelación de Dios. El velo no te deja ver más que tu circunstancia, tu pecado, tu situación, tu presente. Pero cuando el velo te es quitado, cuando te es revelado, cuando entra la sabiduría de Dios, tú puedes ver de lo carnal a lo espiritual y te es abierto un panorama mucho más próspero, mucho más esperanzador, lleno de gracia y de amor de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ya para finalizar, para recibir esta revelación? Tener fe en Jesucristo, vivir dignos, estar en santidad, escuchar al Espíritu Santo, poner atención al Espíritu Santo, porque tú abres las escrituras, tú escuchas el devocional, tú escuchas la prédica y tienes que tener un oído accesible a la voz del Espíritu Santo. Tienes que escudriñar las escrituras, no nomás leerlas por encima rapidito para cumplir. Tienes que meterte en lo profundo porque allí en lo profundo está la revelación. Tienes que honrar a Dios diciéndole, háblame, dame lo profundo que tú me quieres revelar. Debes de orar con fe para que Dios te responda y esperar en qué momento preciso
Dios va a preparar todo para hablarte. Dios te puede hablar de muchas maneras, revelarte su misterio, su palabra de muchas maneras cuando Él quiere, hasta con una alabanza, hasta con un niño, hasta con la naturaleza, hasta con un accidente, hasta con una película, y que no necesariamente sea cristiana la película, te puede revelar el Señor algo que Él te quiere mostrar, algo que Él te quiere quitar, un velo que Él te quiere quitar, una ceguera que Él te quiere quitar. La palabra revelación viene a mostrarnos nuestra identidad. Se nos quita un velo y entendemos quiénes somos. Pero te voy a seguir hablando de esto, de una palabra que viene a continuación, porque dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vamos a mirar de qué fuimos rescatados, que otra palabra para decir rescatados es redimidos. Vamos a ver de qué fuimos redimidos, de qué fuimos rescatados una vez que se nos dio esa revelación, una vez que se nos quitó ese velo, de qué fuimos rescatados. Y ahí en ese rescate, ahí en esa redención, vamos a conocer más acerca de nuestra identidad. Bendigo tu mañana. Fue una palabra cortita de ánimo. Recuerda, tu identidad está en la revelación, en la sabiduría de Dios. Cuando tú miras a Jesús cara a cara, ahí encuentras tu identidad. Así que quédate meditando todo el día con esto y comparte este video, porque a lo mejor alguien, aunque no sea creyente, aunque no haya conocido de Jesús, necesita esta palabra certera. Acuérdate que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Llega y penetra los corazones, aún de los incrédulos, aún de los que no creen, aún de los que no tienen el Espíritu Santo. La palabra de amor de Jesús penetra los corazones y da entendimiento, porque ya es el Espíritu Santo llamando a la persona. Ven, te estoy llamando. Así que aunque no esté el Espíritu Santo, la palabra llega. Comparte estos videos, comparte palabra de Dios, comparte devocionales, comparte escritura, para que aún aquellos que no lo conocen, y los que ya lo conocen, reciban ánimo, reciban palabra, reciban fe. Amén. Bendigo tu vida. Soy Pastor Arlene Santana. Bendigo tu vida y espero mañana poderme volver a conectar con ustedes. Bendiciones.